La Dama de Elche o la Dama de Baza son quizás dos de los ejemplos más conocidos del arte ibérico, que además están relacionados con su cultura funeraria. Pues bien, José Manuel Maillo Fernández, que es profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED, nos propone acercarnos a la cultura ibérica precisamente a través de sus rituales funerarios. Para hablar sobre este tema contamos también con Teresa Chapa Brunet, que es catedrática de Prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid y una de las mayores especialistas de nuestro país en mundo ibérico. Hola, buenos días. La cultura ibérica es quizá uno de los grandes desconocidos de nuestra historia, pese a tener uno de los restos arqueológicos que es icono de nuestro país, como es la Dama de Elche. Para añadir un poquito más de luz de esta cultura prehistórica o protohistórica, tenemos a Teresa Chapa, que es catedrática de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid y que es especialista en este periodo histórico. ¿Qué tal, Teresa? Buenos días. Buenos días. Bueno, quizá lo primero que tendríamos que hablar es una cuestión de pronunciación. ¿Íberos o iberos? Como se suele decir, lo podemos escuchar de las dos maneras. ¿Cuál sería la correcta? Pues hay una manera correcta, que es íberos. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a decir íberos y además a mezclarlo con la palabra celta, de la que sale celtíberos, que al final realmente son las dos maneras, íberos y iberos, las que solemos utilizar. Digo que es más correcto porque el nombre en realidad no lo conocemos a través de las culturas indígenas, sino que lo conocemos a través de los colonos griegos que llegaron a la península y describieron a los pueblos que la ocupaban. Y ellos hablaban de iberes, es decir, ponían el acento en la E central, que era una eta y no una épsilon. Por eso deberíamos pronunciar iberos, pero lo normal es que digamos íberos. Da lo mismo. Que incluso a mí habitualmente se me suele escapar y lo suelo llamar de las dos maneras. Vamos a intentar llamarlos iberos a partir de ahora, pero no prometemos nada. ¿Dónde vivían los iberos? ¿Qué territorio tenían en la península ibérica? Bueno, iberos, ellos ni siquiera se llamaban a sí mismos iberos, es decir, que llamamos nosotros iberos a una especie de agrupación de pueblos que vivían en lugares muy distantes unos de otros y que realmente no tenían conocimiento unas sociedades respecto a otras, pero sí tenían unos ciertos elementos de cultura material común. De acuerdo. Con lo cual podemos llamar iberos, desde nuestro punto de vista, a los que viven en el sureste francés, a la gente que vive en toda la fachada mediterránea peninsular, con algunas entradas hacia la meseta, por ejemplo, Cuenca, ¿no? Sí. También está habitada por pueblos ibéricos, y después todo el sureste, salvando algunas zonas de costa que están más ocupadas por poblaciones coloniales, como la zona de Cartagena, la zona de Almería, y llegaríamos hasta una frontera al oeste de la provincia de Jaén, en el medio de la campiña andaluza, donde ya dejaríamos paso a las poblaciones tartésicas o turdetanas. De acuerdo. ¿Y en qué cronología podemos ubicarlos a los iberos? Pues también es una cronología convencional, como su nombre, y normalmente los situamos su inicio hacia el siglo VI a.C., que estamos hablando pues del 550, de mitad del siglo VI, hasta la llegada de los romanos, y tampoco hay un final exacto, puesto que los romanos van conquistando progresivamente el territorio. Claro. Y entonces, bueno, pues podemos decir que hasta el siglo I existen iberos que se manifiestan como tales, a pesar incluso de haber sido conquistados ya por Roma. ¿Y estas sociedades eran jerarquizadas? ¿Había reyes? ¿Había ciudades-estado? ¿Cómo se organizaban un poco socialmente? Pues parece que hay una evolución, claro, son 5 siglos, claro, por lo menos, en los cuales al principio parece que sí hay un poder más concentrado, probablemente con reyes o con príncipes de poder importante, y posteriormente la ciudadanía pues va generalizando, digamos, su acceso al poder y va normalizándolo, de forma que en el siglo IV ya podemos hablar de sociedades ciudadanas. El tipo de yacimiento característico es, en efecto, una ciudad en alto, amurallada, que está controlando todo el territorio de alrededor, donde están sus campos de cultivo, sus explotaciones mineras y todo lo que de lo cual depende económicamente, y establece una red de caminos para relacionarse con sus vecinos. Pero en principio parece que son sociedades muy centradas en los ríos, es decir, en controlar los cauces de los ríos o incluso las cuencas hidrográficas. ¿Pero los controlaban por los recursos que da el río, por transporte?
No, parece que es un poder político el que está distribuyendo sus poblaciones secundarias respecto a los centros principales a lo largo de la ruta de los ríos, de forma que esas rutas estén protegidas por una determinada población, una determinada sociedad a la cual pertenece esa si no una cuenca hidrográfica, sí un valle, y entonces digamos que todo ese territorio marcado por el río sería el territorio político-económico de un grupo ibero. Y estas sociedades, ya centrándonos un poco en el tema, que son los ritos funerarios de los iberos, enterraban en necrópolis. ¿Qué información nos da de la sociedad, de lo que se denomina arqueología de la muerte, ¿no? La arqueología de los restos funerarios? Bueno, a las necrópolis le solemos llamar las ciudades de los difuntos, ¿no? Las ciudades de los muertos. O sea que si una ciudad nos revela cómo vive la gente, pues una ciudad de los muertos en gran medida también es un reflejo de la vida de las ciudades, de la vida de los vivos, con evidentemente salvedades, porque no nos comportamos ante la muerte exactamente igual que en la vida cotidiana, ¿no? Pero sí es verdad que hay diferencias sociales claras que se ven a través de las tumbas. Los cementerios tienen áreas reservadas para las tumbas más importantes. Esas tumbas además tienen una estructura arquitectónica, tienen unos ajuares más ricos y efectivamente a través de los cementerios se puede hacer una radiografía social de los grupos iberos, siempre tamizada por el proceso religioso que pues hace un poco ocultar, ¿no? los principios radicales sobre los que se organiza la vida cotidiana, pero aún así sí que sirven para definirnos un poco cuáles eran los distintos sectores sociales ibéricos. Y aparte de conocer los diferentes estamentos, porque tendrían diferentes respuestas a la muerte, me imagino, diferentes tipos de enterramiento, etcétera, ¿tenían un rito funerario común? O sea, ¿son inhumaciones, son cremaciones? ¿Cómo se enterraban los iberos? ¿Lo conocemos bien? Pues sorprendentemente en todos los territorios ibéricos, y por muchas diferencias que haya en otras cosas, ningún ibero se inhumaba. Es decir, todo el mundo tenía que pasar para tener una muerte adecuada y un proceso adecuado hacia el mundo del más allá, tenía que quemar el cuerpo. Y eso era fundamental, de forma que probablemente el no conseguir esa incineración sería pues un castigo o sería una forma de no poder entrar adecuadamente en el mundo de los muertos, lo cual pues es una maldición, claro. Prácticamente. Sí, es una cosa muy curiosa que si en algo se comportan de la misma manera es en el acceso a la cremación. Sí. Qué curioso. Has hablado antes de diferentes monumentos para los enterramientos. Hay algunos que son realmente interesantes. Por ejemplo, el de Pozomoro. Eso es una especie de torre, ¿no? que marcaba una tumba, y se habla siempre de influencias externas en la sociedad, orientalizantes, ¿no? Del Mediterráneo. Esto, los grupos iberos tenían mucha relación con y mucha influencia de los grupos del Oriente Mediterráneo. Pues pensemos que los iberos ocupan todo ese territorio que he comentado antes, pero en ese territorio hay jalones ocupados, jalones marítimos, ¿no? Puertos, entradas de estuarios de ríos, como el Segura, por ejemplo, en el cual hay centros coloniales, gente fenicia, por ejemplo, que llega y crea una ciudad en ese lugar. Y lo que busca es expandir su comercio, expandir su estructura hacia el interior con una interacción con los grupos iberos. Por lo tanto, en los cementerios tampoco nos tiene que extrañar que haya monumentos inspirados en iconografías orientales, por ejemplo, puesto que los fenicios estaban ocupando desde Cádiz, que era una ciudad fenicia importantísima de Occidente, la más importante de Occidente, a todo el litoral malagueño, granadino, almeriense, alicantino, etcétera, etcétera. Los iberos están en constante contacto con el mundo oriental y también habrá luego un comercio griego que distribuya sus mercancías por el interior. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar que tanto la estructura de las tumbas como en los ajuares aparezcan materiales que vienen pues de miles de kilómetros de distancia. Podemos ver también influencias griegas y fenicias en las ideas funerarias, por ejemplo, no solo en los ajuares ni en los monumentos, sino en a lo mejor el comportamiento religioso, etcétera. Yo creo que no, que más bien, es decir, no se puede decir taxativamente, no conocemos la lengua de los iberos, no hemos llegado a saber qué pensaban, ¿no? Respecto a todo eso, pero en ninguno de los lugares de procedencia de estas gentes, ni Fenicia ni Grecia, existe la incineración como rito único. Sin embargo, aquí sí.
Y esto además viene también de una influencia de la Edad del Hierro, de gentes de los campos de urnas que vienen desde el norte. Es decir, que aquí se están produciendo una confluencia de factores tremenda que hace que las poblaciones indígenas emerjan con una personalidad propia y con sus propias normas. Y eso no cambia a pesar de los estrechos contactos que tienen con las poblaciones coloniales. Bueno, pues serían más asociadas a cuestiones de uso, ¿no? De materias primas o de productos de manufacturados y influencias estéticas, quizás más que ideológicas. Sí, es decir, los iberos lo que hacen es adaptar lo que refuerza su propia estructura. Entonces, si por ejemplo vemos los vasos griegos que aparecen en las necrópolis, su iconografía está adaptada a los gustos de los iberos. Los atenienses en sus alfares fabricaban cientos de vasos diferentes y aquí solo encontramos una muestra concreta. Eso quiere decir que el cliente tenía un tipo de gusto y a ese cliente era el que satisfacía el alfarero ateniense, mientras que en otros pueblos pues pedían otras cosas. Nos quedarían por tratar dos temas bastante interesantes en cuanto a los ritos funerarios iberos. Primero serían los ajuares. Has hablado que algunos de ellos, probablemente la gente más importante o más rica de la sociedad, tendría objetos de importación. Y el otro sería, al ser una cremación, ¿dónde se colocan estos huesos cremados, estas cenizas? ¿Dónde irían? Si quieres empezar pues primero por los ajuares. ¿Habría diferentes tipos de ajuares dependiendo hombre, mujer y diferente jerarquización? ¿O hay algún tipo para diferenciar, no sé, hombres con espadas o con cosas de guerrero y las mujeres con cuestiones más de la vida cotidiana? Pues desgraciadamente los iberos tenían un comportamiento bastante arbitrario respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Desde luego es previsible que en una tumba donde haya una espada falcata característica ibérica haya un varón, hay un personaje masculino y que las mujeres tengan más bien elementos de tocador, elementos de líquidos, de cerámicas. Sin embargo, hay sepulturas como la Dama de Baza, que es claramente un individuo femenino el que está enterrado dentro de la escultura y sin embargo tiene 5 equipos de armamento, lo cual no deja de ser pues todavía una incógnita para los investigadores. Has introducido la Dama de Baza, que realmente es una urna funeraria, ¿no? Como la Dama de Elche en principio. ¿Sería lo común este tipo de esculturas para meter las cenizas de los difuntos o cuál sería el utensilio, si lo hay? O sea, una urna o quizás directamente al suelo. Sí, lo normal es que los iberos enterraran sus restos en urnas, en urnas cinerarias, recién recogidos los huesos quemados que quedan de la cremación, se introduce en una urna y de hecho los fondos de las urnas han saltado por el calor de los huesos. Pero en casos excepcionales tenemos esculturas. Que yo sepa, las 2 únicas esculturas que han podido contener restos es la Dama de Baza, que es totalmente seguro, y la Dama de Elche, que parece por los indicios que hubiera podido serlo también, pero esto no cabe duda de que es excepcional, aunque tenemos un tercer caso también en Baza de una escultura de varón que también parece ser el mismo caso. Es decir, que excepcionalmente podían usar escultura, pero lo normal es que fueran cerámicas, ¿no? Urnas, ya sean ibéricas o de importación griega. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Darle las gracias a Teresa Chava por ayudarnos a esclarecer un poquito más sobre los ritos funerarios de los iberos y a todos muchas gracias por escucharnos. Hasta la siguiente.